Hola, bienvenido a este espacio Pro Training y hoy queremos hablar un poco acerca de la importancia que tiene el manejo de las emociones en la juventud. Y hoy me acompaña el doctor Ramiro Pérez, él es profesional de la psicología y tiene una amplia experiencia y hoy queremos compartir un poco con él acerca de cuáles son los factores, doctor, que determinan el desarrollo emocional en los jóvenes. Sí, es muy importante siempre tener presente que estamos en un proceso de desarrollo y el carácter, la firmeza, la proyección que un adolescente que está acercándose a la juventud y que está en miras de la maduración a ser un adulto, está en un proceso de construir su identidad, su seguridad, y entonces la educación emocional juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el conocimiento de él mismo, la forma en cómo él reacciona ante las circunstancias que está viviendo, más las metas que él se puede estar proponiendo, hacen en él una serie desarrollan en él una serie de emociones que él debe tener conciencia de eso, pero también tiene que saber cómo va a manejar cada una de ellas para poder darle solución a cada uno de los retos que en esa etapa de la vida se le están presentando. Me llamó la atención que usted dijo educar las emociones. Cuando somos jóvenes tenemos muy poco acceso a este tipo de información y me llamó la atención porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo puedo controlar lo que siento? ¿Cómo nos puede explicar un poco acerca de cómo yo puedo educar la parte almática? Porque en el alma se encuentran las emociones. ¿Cómo puedo hacer eso yo? Sí, realmente es muy importante tener presente de que en el mundo emocional, en la parte almática, que es parte de ese ser que está dentro de uno y que muchas veces no tenemos acceso, lo más importante es primero tener conciencia de que yo pienso, que yo tengo una emoción y que ese pensar y esa emoción son productos de las circunstancias que están viviendo. Entonces, cuando hablamos de educación emocional, hablamos de la importancia de que cada hombre o mujer joven aprenda a reconocer cuáles son los pensamientos, y hay autores que dicen cuáles son las valoraciones que las personas hacen de las circunstancias que están viviendo, de tal manera que aprender educación emocional en la juventud es saber cómo se siente esta persona, este joven, frente a las circunstancias que está viviendo. Ahora, ¿cómo las educo? Las educo cuando yo tengo conciencia de lo que estoy pensando sobre las circunstancias. ¿Por qué? Porque las emociones son el fruto de los pensamientos que yo tengo. Entonces, más allá de frenar, como dice la gente, vamos a frenar las emociones, vamos a dominarlas, más bien las educamos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me doy cuenta cuál es mi valoración, cuando yo tengo un fracaso, una desilusión, si yo empiezo a reconocer cuáles son los pensamientos que esas circunstancias me generan, yo voy a poder tener un control de lo que yo estoy haciendo. De tal manera que si yo sé que esto que me frustró, sé que va a ser un tiempo momentáneo en mi vida, entonces eso me va a permitir a mí regular la emoción, que es la reacción que voy a tener frente a la frustración que estoy en ese momento. Entonces, en ese sentido, yo voy educando mis emociones. ¿Las emociones son buenas y malas? No, simplemente son las emociones. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener conciencia de ellas, educarlas, sentirlas, vivirlas, pero soltarlas en el tiempo. ¿Qué pasa cuando las personas sienten la emoción de una pérdida y se empiezan a gestar sobre eso? Entonces ahí viene la famosa depresión. ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de educar la emoción y decirle, hasta aquí llegamos. Yo sentí una pérdida, sentí una tristeza, lo viví, pero lo solté, la vida sigue adelante. Pero ¿qué pasa cuando la persona no educó esa emoción y se dejó llevar por esa emoción? Se aferra, entonces la antesala de una depresión es una tristeza mal manejada. Qué interesante. Y entonces es importante, por eso la importancia de educar las emociones. Y eso afecta, entiendo yo, por lo que estamos hablando, afecta directamente la identidad. Claro. Y si vivimos en un mundo donde las emociones son las que nos guían y no las sabemos educar, ¿cómo afecta esto nuestra identidad? Es que al final la identidad está relacionada con mi autoestima. Entonces cada vez que yo fracaso ante las situaciones de la vida, entonces eso va mellando o va golpeando mi autoestima y por ende mi seguridad.
yo me siento seguro o voy construyendo mi seguridad por los logros que yo voy teniendo o por el aprendizaje de los fracasos que estoy teniendo también. Entonces yo voy formando un concepto de mí mismo, de tal manera de que aunque tenga fracaso y aunque tenga éxito, todo esto, si van bien alineados o están bien educadas las emociones, todo va a salir para bien, todo va a salir para bien. De tal manera que si yo tengo un fracaso, pero yo sé que esto no es para toda la vida, sino que es algo que me va a ayudar a aprender, entonces eso hace en mí que mi identidad se fortalezca. Pero ¿qué pasa si yo tengo una mentalidad de fracasado? Ante la frustración, lo que voy a tener es una mentalidad de que siempre que voy a encontrarme con algo adverso voy a perder. Y esto, el solo hecho de pensar que voy a perder ya está generando en mí una emoción que me va a llevar, me predispone al fracaso. Y eso es muy importante. En esta etapa, muchos jóvenes se están preguntando qué voy a estudiar, qué voy a hacer en la vida. Y ahorita que estábamos definiendo esto, hay una mentalidad de tal vez no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar, no tengo los recursos. La Biblia dice que nosotros no debemos tener un más alto concepto que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. ¿Cuál cree usted que sería un consejo para los jóvenes que en este momento nos está viendo y puede decir, yo no estoy seguro todavía de qué voy a hacer de mi vida en el futuro, qué carrera voy a elegir? Me gusta eso que usted acaba de mencionar porque dice la Biblia, no tengas un alto concepto de mí mismo, pero sí te dice, tener un concepto de vos mismo. Exacto. Entonces, algo muy importante es saber si yo tengo un concepto de mí mismo, ¿cuál es? ¿Dónde yo me veo? ¿Cómo me veo haciéndolo en el futuro? ¿Qué cosas me llaman la atención? Porque no solamente es qué concepto de mí mismo, sino qué motivaciones tengo hacia la vida, cómo me proyecto yo estar haciendo algo más adelante. O también la cuestión de gusto, ¿qué cosas te gusta hacer más? En la medida en que yo me voy conociendo, yo me estoy preparando para saber acertadamente qué me gustaría estar haciendo en los diferentes panoramas en mi vida, no solamente en el profesional, en qué momento yo pienso casarme, que es un proyecto de familia serio y que yo debo de tenerlo claro, en la parte ministerial, en dónde yo me veo sirviendo al Señor. Pero todos estos escenarios tienen que ver con qué yo me conozco, en qué soy bueno, qué me gusta, qué me motiva, qué me llama la atención, qué cosas me apasionan. Todos esos conceptos que yo te estoy mencionando, cuando yo los conozco en mí mismo, me van a facilitar el camino para alcanzar y empezar a construir lo que yo puedo empezar hoy y que va a tener su incidencia mañana. Yo creo que ya para terminar pudiéramos establecer que, número uno, es necesario aprender a educar las emociones. Número dos, el manejo de todo lo que yo soy y mi esencia va a definir mi identidad. Pero número tres, creo que es importante que nosotros asumamos la responsabilidad de tomar este proceso de entrenamiento, porque realmente se necesita de alguien que nos pueda instruir. Tenemos que reconocer como jóvenes la necesidad de personas que hayan tenido un recorrido, que hayan caminado por áreas que tal vez los jóvenes no han atravesado y que pueden dar un consejo y que pueden dar una dirección. Quiero agradecerte por este tiempo. Gracias por haberte conectado a esta transmisión, compartir con tus amigos, seguirnos en las redes sociales y que el Señor te bendiga.